¿Estamos, chicos? Estamos. ¿Vos nos escuchás, Martín? Ahora te escucho. Bueno, Aime, Vamos, todavía. contame sobre el libro. ¿De qué se trata un ovni en la villa? El libro cuenta 10 años de historia de la Casa de la Cultura de la Villa 21. Sí, Eh, es un centro cultural público fundado por el momento de la secretaria, que fue Secretaría de Cultura de Jorge Cosia, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013, sí, en donde hubo una gran construcción de espacios culturales, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Y se fundó este centro cultural en un barrio que es uno de los más antiguos y más grandes barrios populares de nuestra ciudad, del sur de nuestra ciudad. Ese centro cultural, la idea es que pueda ofrecer talleres de formación artística, de expresión cultural para jóvenes, para infancias y también para adultos sí. en el barrio, y que también sea un escenario en donde mostrar las expresiones artísticas que se generan en el barrio y también que puedan actuar artistas de otros barrios. El libro lo que hace es recoger las diferentes etapas de esa política pública y un poco dar cuenta de qué forma los vecinos y las vecinas se fueron apropiando de ese espacio en los diferentes momentos en los que en un inicio la programación era muy rica, había programación, más de 5 horas de teatro por semana que se daban en el espacio, y después en 2016 se empezó a empobrecer mucho la programación cultural y permanecieron los talleres de formación, que es un poco lo que ocurre hasta ahora. Entonces el libro retrata la historia previa a la gestación del espacio. La pregunta por el OVNI tiene que ver con si es una política pública decidida desde una oficina en las altas esferas de la Secretaría de Cultura, o si en realidad esta política es fruto de la lucha de vecinos y vecinas y de organizaciones barriales que encontraron un interlocutor en ese momento en el Estado para hacer la realidad. Entonces retratamos Claro. parte de esa historia, las diferentes etapas, y también hicimos investigaciones más puntuales en diferentes talleres de formación, entrevistando a las personas que participan de esos talleres para que nos cuenten un poco su vivencia. Y te consulto, ¿puede haber alguna cuestión más allá de la académica, los leo y son dos crack académicamente? La cuestión emocional, cuando vos estás en la entrevista, no sé, te están contando, no sé, son personas que están, vos entrevistás a chicos o chicas o jóvenes que están en los talleres, en un taller de danza, por ejemplo. Sí, ¿Y sí, qué te sí. dicen? Nosotros, ¿qué nos dicen? Claro, Sí, por ejemplo, una de las chicas nos dijo que esa casa de la cultura era su tercer casa. mirá, Primero era su casa, la de sus padres, sí, segunda la casa de su mejor amiga, y mirá, el tercer hogar suyo era la casa de la cultura. Entonces, lo que surge en las entrevistas en general eso, son historias muy emotivas y cargadas de o sea, sentido. las personas que entrevistamos se les va la vida en esto. Nosotros, estoy acá con Lionel, que los dos escribimos el libro, Sí, eh, y los dos hicimos 2 tesis sobre este espacio con enfoques distintos. Mi enfoque sí fue el de ir a entrevistar a las participantes de 2 talleres que se dan en la casa, sí, el de ritmos latinos y el de costura. En cambio, Leonel hizo una reconstrucción más del entramado político que posibilitó eh, el, la creación de la casa. Entonces también son tipos de entrevistas muy distintas. Algunas son a funcionarios, otras son a trabajadores, claro. otras entrevistas son a personas que usan ese espacio cotidianamente, docentes. Así que un poco tenemos una diversidad ahí de miradas, que lo que hicimos fue articularlas para nosotros también hacer una selección y elegir de qué forma contar esta historia. Nosotros decidimos llamarla eso, con una pregunta: un ovni en la villa. Podría haberse llamado Mi tercer casa, quizás. Claro, Pero también la idea un poco del enfoque es problematizar el espacio y sobre todo hacer un homenaje de agradecimiento a la gente que día a día sostiene este espacio, que el año pasado sufrió 1/3 de despidos,
Mira. de parte del Estado Nacional, así que es muy importante que ese espacio siga existiendo y un poco el libro tiene que ver con eso, con defenderlo y contar su historia. O sea, para quien está escuchando, podríamos decir que durante el macrismo hubo un desguace y durante hoy por hoy con Milei está bien, por ahí ni quedan ni las sillas o se sigue manteniendo. No, a ver, no manteniendo, o siguen agotando los trapos, para decirlo como en la cancha, con respecto a la posición que tiene este gobierno con la cultura. Eh, a nosotros lo que nos parecía interesante de este caso Sí, es que de alguna forma era como una ventana para mirar procesos más macro, es decir, sí, obviamente te permite ver cuestiones locales del barrio, de sus habitantes, pero también la política a nivel nacional se proyectaba ahí adentro y, y se podía escribir la historia en general desde la mirada de la Casa de la Cultura de la Villa 21. Entonces, sí, un poco las tendencias que marcaron la política nacional sí, se replicaron en este centro cultural. En un principio había muchos recursos y la casa rebalsaba de actividades. Durante el macrismo eso se frenó y la situación era un poco de rancia y después de vaciamiento. Eh, bueno, luego llegó otro gobierno peronista, pero sin una postura muy clara frente a este espacio y bueno, tampoco ayudó demasiado la pandemia claro. y en la actualidad no quiero revelar mucho el final, pero uno se puede imaginar eh, cuál es el estado actual del espacio. Qué La Casa de la locura. Cultura está gestionada por la Secretaría de Cultura de la Nación, pero también durante los días de la semana hasta la tarde, en horario diurno hasta la tarde, por el Ministerio de Educación de la ciudad, porque la Casa de la Cultura está emplazada en un polo educativo, que es el Polo Educativo Barracas, del que Sí, forman parte el jardín de nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria y el Centro de Formación Profesional. Entonces, desde el principio, la Casa de la Cultura se pensó inserta en este polo educativo como parte de ese polo. La cuestión es que en un primer momento estaba gestionada por la Secretaría de Cultura de la Nación y tenía un perfil de programación artística, de sí, artes visuales, de espectáculos de artes escénicas para infancias, para adultos. En cambio, ese perfil netamente cultural se fue desdibujando y fue tomando mayor presencia la dimensión educativa. Entonces, con la implementación de jornada extendida, que implica que los jóvenes y las jóvenes que están escolarizados en los últimos años de la primaria, el primer año de secundaria, estén en otros, tengan como un periodo de integración escolar, la Casa de la Cultura empezó a funcionar para recibir a esos talleres, además de dar sus talleres artísticos. Entonces, empezó a pasar un poco, que es algo que recogimos los entrevistados, sí, que sentían esto de que al tener una doble conducción terminaba no siendo de nadie ese espacio claro. y que entonces había una intención de seguir continuando los talleres culturales por la tarde, pero una ocupación por parte de un montón de escuelas del barrio por la mañana, cosa que nos parece interesante también. Lo que pasa es que en términos de gestión no se terminaba de articular de forma fluida eso, y en detrimento de su carácter artístico-cultural, que fue el de su identidad inicial, digamos. Así que la Casa de la Cultura sigue existiendo, permanecen los talleres, de hecho los están comunicando en redes, está abierta la inscripción, Bien, pero hay muchos talleres que dejaron de existir porque esto que te comenté el año pasado, hubo un tercio de despidos en la casa. Entonces, por ejemplo, el taller de vitrales, en la casa, en la entrada, hay un vitral hermosísimo que es obra de Héctor Chianeta. Acá no sé si nos están viendo, pero estamos mostrando parte del vitral que hay en la entrada de la casa. El vitró es un arte del medioevo, es casi una forma de alquimia, es mezclar pigmentos de color y mezclar elementos para generar la coloración del vidrio, algo que es casi mágico,
y eso está en la puerta de entrada de este lugar. Entonces este lugar que mencionamos que tiene una dimensión enorme, que hasta parece, tiene algo también de un espíritu un poco de oficina pública, de hospital, o también de shopping, tiene unos pisos de porcelanato brillantes, un ascensor vidriado, también tiene una obra de arte magnífica, que es la fuente de inspiración de Héctor Gianetta en la entrada. Bueno, ese artista visual daba un taller de vitrales, lo dio durante 10 años en la Casa de la Cultura, y el año pasado eso fue uno de los despedidos. Mira. Entonces, eso, observamos una transformación del espacio en estos años y un empobrecimiento, así que por eso insistimos en dar a conocer este espacio y que sirva para tener ganas de salir a defenderlo también, que no quede como el último orejón de la política pública de cultura, que ya en este momento está muy, muy dañada. ¿En dónde se puede conseguir el libro de ustedes? El libro está en venta a través de nuestros editores, que son Grupo Editorial Sur. Se puede conseguir en internet, en la web del Grupo Editorial Sur. GES son sus iniciales, y si no es grupoeditorialsur.com. Y también está disponible en las librerías en las que distribuye la editorial, que son varias librerías, la librería de Futurock. La librería está cerca, la editorial está en Medrano y Corrientes, así que ahí cruzando la calle está la librería de otra radio amiga, así que ahí se puede conseguir. El miércoles, este miércoles 26, lo vamos a estar presentando en otra librería y editorial amiga, que es la librería de Sicus. Sí, bien, amigos. Alcina y Chacabuco, así que también se puede conseguir ahí para quienes les interese. Chicos, les quiero agradecer por este momento y bueno, ¿quieren decir las redes sociales para que no te los puedan seguir, saber alguna novedad de ustedes? Y sobre todo en las redes de la editorial estamos subiendo todo, sí. Es Grupo Editorial Sur, porque después somos un poco ovnis también y el uso de las redes a veces es... el Lionel no tiene redes sociales y yo tengo un uso ahí más personal, así que no... está bien en las redes de la editorial, nos vamos a poner las pilas, igual vamos a armar ahí un Instagram también del libro como para durante todo el año seguir difundiéndolo. El libro se publicó a fines de diciembre del año pasado, en un momento ahí también muy de mucha actividad y bueno, también de conflictividad social como el que estamos viviendo ahora, así que nuestra idea es durante todo el año seguir difundiéndolo y que pueda llegar a las personas a quienes les interese. Chicos, les agradecemos mucho, Martín, y trabajadores de la radio. Bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo en el aire de Mística.